Bien, gente. Tema 9, trabajo y potencia mecánica. Bien, gente, vamos a considerar en primer lugar lo que sería el trabajo mecánico. Para esto, en esta figura, vamos aquí a tomar una fuerza de módulo constante que forma una dirección θ con la horizontal. Lo que va a producir esta fuerza es un desplazamiento sobre este cuerpo desde el punto A hasta el punto B. Entonces ahí tenemos nuestro desplazamiento. De manera que el trabajo mecánico que realice esta fuerza de módulo constante lo vamos a definir de la siguiente manera. El producto de la fuerza veces ese desplazamiento por el coseno del ángulo ahí que forma la fuerza con la horizontal. Entonces ahí tenemos la definición de lo que sería el trabajo mecánico para una fuerza que es constante en módulo. ¿Ok? Las unidades, gente. A ver, la fuerza está en Newton, la distancia en metros. Por lo tanto, aquí el trabajo newtonmetro, la unidad que adopta es el joules. ¿Ven? Unidad del trabajo mecánico, el joules. Perfecto. Pero claro, dependiendo del ángulo que forma esta fuerza con la horizontal, vamos a tener los siguientes casos. El primer caso, oye, ¿qué pasaría si este ángulo es 0 grados? Si este ángulo es 0 grados, o mejor la abertura de esta fuerza en relación a la horizontal es 0, quiere decir que no tiene ninguna abertura, la gráfica quedaría de esta forma. ¿Observen ahí? La fuerza es completamente paralela a la distancia. ¿Lo ven o no lo ven? Claro, paralela a la distancia, además en la misma dirección y sentido, ambos hacia la derecha. En este caso, como el ángulo es 0, aquí va a aparecer el coseno de 0. Y el coseno de 0 tú sabes que es un 1 positivo. Por lo tanto, el trabajo definido de esta forma, como en la gráfica lo vemos, sería el producto simplemente de la fuerza por la distancia. Positivo. Trabajo positivo cuando el ángulo es 0 grados. El siguiente caso es cuando el ángulo que forma aquí con la fuerza y la distancia es 180 grados. Si yo reemplazo 180 grados aquí en el coseno de θ es 180 grados, va a aparecer el coseno de 180 grados que tú muy bien sabes que es el menos 1. Por lo tanto, gráficamente, la fuerza y la distancia serían paralelos, pero en direcciones opuestas. La distancia va hacia la derecha y la fuerza en dirección contraria a esta distancia. En este caso, como el coseno de 180 es negativo, el trabajo sería negativo. El producto de la fuerza por la distancia. Son paralelas, pero en direcciones contrarias, su trabajo negativo. Entonces ahí tenemos ese casito. Y bueno, oye, ¿qué pasaría si el ángulo es 90 grados? Claro, oye, si el ángulo es 90 grados, ¿qué significa eso? Gráficamente, la fuerza y la distancia van a ser perpendiculares. Y en este caso, si tú reemplazas aquí θ igual a 90, va a aparecer el coseno de 90, que tú también muy bien sabes que es 0. Coseno 90 es 0, por lo tanto, cuando la fuerza y la distancia son perpendiculares, no va a existir un trabajo. Esta fuerza no realiza un trabajo. ¿Ok, gente? Fuerza y distancia perpendiculares, trabajo 0, trabajo nulo. En el caso de un movimiento curvilíneo en general y en el caso más específico del movimiento circunferencial, observa que la fuerza centrípeta es la resultante en el eje radial, ya lo hemos visto en dinámica. Esa fuerza centrípeta es perpendicular a la dirección de la velocidad, o sea, la dirección del movimiento. Por lo tanto, en este caso, si yo quiero saber cuál es el trabajo de la fuerza centrípeta, también sería 0, porque es perpendicular aquí a la dirección del movimiento. Perfecto. Entonces ya sabes, gente, por ejemplo, la tensión o la componente del peso aquí serían fuerzas perpendiculares o la fuerza centrípeta como resultante. Por lo tanto, aquí su trabajo sería 0. Sería no. Muy bien, gente. Seguimos. Aún vamos a considerar la fuerza que es constante, pero aquí una curva o una trayectoria así genérica.
Oye, ¿qué pasaría si esta fuerza que aún es constante está actuando sobre este cuerpo y lo mueve desde el punto A hasta el punto B siguiendo ahí una trayectoria cualquiera? Una trayectoria cualquiera, cualquier trayectoria que se nos pueda ocurrir. En este caso, esta fuerza que aparece aquí, yo la puedo descomponer de sus componentes rectangulares. Por lo tanto, esta fuerza va a tener una componente horizontal y una componente vertical. De manera que desde el punto A hasta el punto B existe una distancia que también podríamos descomponerla, una componente horizontal, distancia horizontal, y la otra componente en la vertical, distancia vertical. Entonces, para hallar el trabajo de esta fuerza, simplemente al descomponer hacemos el siguiente cálculo. Hallamos el trabajo que realiza cada una de las componentes y los sumamos. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza sería el trabajo de la componente en X más el trabajo de la componente en Y. Observa que la componente en X es paralela a la distancia horizontal. La componente en Y es paralela a la distancia vertical. Entonces podemos calcular el trabajo con los casos que nosotros ya hemos visto en la diapositiva anterior. Perfecto. Oye, pero ¿qué pasaría si esta fuerza es constante, pero además es tangente a una trayectoria curvilínea en general? Observa aquí, yo tengo esta fuerza que es tangente a la trayectoria en cada punto tangente a la trayectoria, esta trayectoria genérica en general. Bueno, oye, ¿cómo puedo calcular aquí el trabajo de esta fuerza que es siempre, aparte de módulo constante y tangente a la trayectoria en cada uno de los puntos? Nosotros podemos simplemente, para el cálculo del trabajo, hacer el producto de la fuerza tangente veces el espacio, la longitud de esta trayectoria. Ya lo vamos a ver en un problemita. ¿Ok? Por tanto, fuerza tangente veces la longitud de la trayectoria, podemos calcular el trabajo de esa fuerza que es tangente. Además, siendo constante en módulo, porque en dirección en cada punto siempre cambia. En módulo constante. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto es el espacio recorrido, simplemente el recorrido desde A hasta B, que sería la longitud de la trayectoria. Oye, ya está bien. Hemos calculado el trabajo de una fuerza. Oye, pero ¿qué pasaría si en un cuerpo están actuando varias fuerzas? Tenemos F1, F2, bla, 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 hasta Fn. Y está describiendo esta trayectoria aquí genérica. ¿Cómo podemos calcular el trabajo debido a la presencia de todas estas fuerzas? O mejor dicho, el trabajo total o trabajo neto. Simplemente vamos a calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y sumamos toda esa gente. Por lo tanto, el trabajo neto sería simplemente una sumatoria de los trabajos que realiza cada una de las fuerzas en particular. Por ejemplo, aquí trabajo de la fuerza F1 más el trabajo de F2, bla, 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 hasta el trabajo de Fn. Perfecto. Y considerando todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Muy bien, hasta aquí hemos visto los casos para el cálculo del trabajo para una fuerza que es constante. Oye, pero ¿qué pasaría si la fuerza no es constante? O sea, tiene un módulo que varía dependiendo en cada posición que se encuentre el cuerpo. En este caso, gente, ya vamos a ver en algunos ejemplos cómo podemos tratar este tipo de problemas para fuerza de módulo variable. En este caso, lo que se hace es lo siguiente: se lleva una gráfica fuerza en la vertical versus la posición en la horizontal. De manera que al graficar esta función fuerza que depende de la posición, el área bajo la curva dada, ya sea una recta, ya sea cualquier curva, el área aquí, gente, me va a representar el trabajo que realiza esta fuerza de módulo variable. Por lo tanto, claro, el trabajo de esta fuerza para llevar a un cuerpo desde la posición XA hasta la posición X sub B, tal como lo ven aquí. Claro, profesor, aquí, pero oye, la fuerza es paralela a la distancia, sí, pero esta fuerza varía en módulo. Por eso hacemos este gráfico. Si fuera la fuerza de módulo constante, ya hemos visto los casos. Pero en este caso, como la fuerza en módulo varía,
Lo llevamos a una gráfica y el cálculo del área bajo esa gráfica resultante sería el trabajo, representaría el trabajo. Claro, si el área está por arriba aquí del eje de la posición, sería un trabajo positivo. Si el área estaría por abajo, aquí por abajo del eje de la posición, representaría un trabajo negativo. Por lo tanto, ahí hay que considerar esos detalles. Por arriba positivo, por abajo el área negativo. Perfecto, eso es lo que acabo de comentar. Entonces hasta aquí, gente, con el tema de lo que sería el trabajo mecánico. Ahora pasemos al siguiente tema, que es la potencia mecánica. Uy, este apareció, disculpa. Bueno, potencia mecánica. La potencia mecánica lo vamos a definir, es una magnitud escalar que nos va a dar la idea de la rapidez con que se realiza un trabajo. ¿Cómo así, profe? La rapidez. Lo definiéndolo así. El trabajo por unidad de tiempo. ¿Cuántos joules por unidad de tiempo? Entonces, eso es aquí lo que por definición sería la potencia mecánica. ¿Cuántos joules por unidad de tiempo? Claro, si la potencia sería, por ejemplo, antes déjame comentar aquí la unidad. El trabajo está en joules y el tiempo en segundos. Esta unidad, joules por segundo, se llama watts o vatios. Ahí tenemos la unidad de la potencia mecánica. Claro, si nosotros pudiéramos escoger entre por ejemplo, una máquina que tiene bueno, vamos al caso de la vida real. No sé si ustedes cuando han comprado un foquito, aparece un numerito bien grande, más o menos en la parte de abajo de este foquito, que dice 25W. Esa unidad es potencia, 25 watts. Y de repente habrán visto otro foquito que aparece otro numerito, 50 watts. Si ustedes tuvieran que escoger cuál de ellos comprarían para tener una actividad óptima, ¿cuál de estos dos foquitos, 25 watts o 50 watts, ustedes escogerían? Sabiendo aquí la definición de la potencia. ¿Cuál de los dos escogerían? ¿El que tiene mayor o menor potencia? Es obvio, ¿verdad? El que tiene mayor potencia. O sea, él va a realizar más trabajo en un intervalo de tiempo que el que tiene el de 25 watts. Entonces, en la vida real, más o menos, esa es la definición de lo que sería la potencia mecánica. Podemos definir también la potencia instantánea como el producto de la fuerza veces la velocidad, o también la cantidad de energía por unidad de tiempo. Ya esta relación, la cantidad de energía por unidad de tiempo, esta relación va a aparecer en electrodinámica parte 2, cuando lleguemos a la potencia de una batería o a la potencia de una resistencia. Esta relación para la potencia la vamos a usar para un efecto que es llamado el efecto Joules, que consiste en la liberación de energía en forma de calor de algunos de las resistencias en general. Claro, un foco, por ejemplo, cuando tú lo tienes encendido por cierta cantidad de tiempo, vas y lo tocas, está súper caliente. ¿Qué pasó? Por efecto Joule se liberó esa cantidad de energía. Bueno, aquí F es la fuerza y V es la velocidad. Existen otras unidades para la potencia, gente. Yo no sé si ustedes ya habrán escuchado los horsepower, o también llamado caballo de fuerza, representado aquí con HP. HP, ese carro tiene 200 caballos de fuerza, ¿verdad? Eso es otra unidad para la potencia, o los caballos de vapor, los CB, otra unidad para la potencia. La equivalencia entre watts y HP o CB, aquí lo tenemos, un HP equivale a 746 watts y un CB 735 watts. Aquí está lo que realmente significa, porque es otro sistema de unidad, sobre todo en el sistema inglés para la unidad de la potencia. Perfecto, gente. Y por último, vamos a ver un poco sobre lo que sería la eficiencia o rendimiento de una máquina.
representado aquí por la letra eta. Parece una N, pero con su segundo palito aquí, o segunda patita, alargada. ¿Cuál es la información que nos da esta eficiencia o rendimiento de una máquina? La eficiencia o el rendimiento va a medir en porcentual, va a medir el rendimiento porcentual de una máquina y está relacionada de la siguiente forma. Vamos a pensar que esto sea así, genéricamente hablando, un motor, una máquina que va a realizar un determinado trabajo. Para que este motor, esta máquina, funcione, nosotros le vamos a entregar, a suministrar cierta cantidad de trabajo por unidad de tiempo. A esto le vamos a llamar potencia entregada. Pero claro, debido a los efectos de disipación existentes en la maquinaria del motor o de cualquier máquina que realice un trabajo, parte de esa potencia que yo le suministro se va a perder y le vamos a llamar la potencia perdida, como algunas. Y la otra parte se va a usar, le llamamos potencia útil. Por intuición, todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿verdad? Esa potencia que es entregada va a ser igual a lo que se pierde más lo que se va a usar. De manera que el rendimiento, de esta máquina la vamos a definir de la siguiente forma. La potencia que yo voy a usar entre la potencia que yo le entrego multiplicado por el 100%. Lo que me dice esta eficiencia es cuánto, o sea, qué porcentaje de lo que es entregado se usa para realizar un determinado trabajo. Entonces, esa es la idea por detrás de esta fórmula que al simple vista no tiene sentido. Pero sí, oye, ¿en qué porcentaje de lo que se le entregó a este motor lo usa para realizar un determinado trabajo? Esa es la idea del rendimiento o eficiencia de una máquina. Entonces esa es la potencia entregada, P sub P, potencia perdida, y P sub U, la potencia útil. Y bueno, se cumple lo siguiente, como ya les comenté, todo lo que entra es igual a lo que sale, potencia entregada es igual a la perdida más la útil, y gente, un detalle aquí, nunca la eficiencia es mayor o igual que el 100%, siempre va a ser menor, siempre va a ser menor. Entonces, si ustedes tuvieran que elegir entre una máquina que va a realizar, entre dos máquinas que va a realizar el mismo trabajo, pero una es más eficiente que la otra, obviamente que ustedes van a escoger la que tiene más rendimiento porcentual, la que es más eficiente, la que toma de la potencia entregada mayor porcentaje para realizar un determinado trabajo. Bueno, se puede expresar en porcentaje o también aquí entre 0 y 1. La eficiencia se puede expresar también en decimal, pero siempre menor que la unidad. Perfecto, gente, y con esto ya estamos preparados para enfrentar nuestros problemas. Cualquier cosa vamos a regresar a la parte teórica. Aquí está en la separatita. Aquí, ahí está. Problema número 1. A ver, sobre un bloque actúa una fuerza cuyo módulo depende de la posición y me dan la gráfica. Este problema te ayuda todavía. Te ayuda, tenemos una fuerza que su módulo depende de la posición. En cada posición el módulo de la fuerza va a variar. Por lo tanto tenemos el caso de una fuerza que su módulo varía con la posición. Y te dan esta gráfica que a simple vista es horrible, pero ya vamos a darle un significado. La pregunta es, ¿cuánto trabajo se desarrolla desde una posición 0 hasta una posición final 8 metros? Entonces, a ver, ¿cómo nos vamos a imaginar esta situación? Bueno, aquí tenemos la gráfica. Vamos a aprovecharnos de esta situación. Y en paralelo, voy a hacer la siguiente analogía en paralelo. A ver, en paralelo, para interpretar aquí la gráfica, voy a hacer la siguiente analogía. Por aquí tenemos el eje horizontal. Yo le voy a llamar X. Ahí está. Y voy a traer un bloque. De nuevo, gente, ese software es amazing. Es maravilloso. Vamos a llevarlo aquí. Ahí está. En forma paralela. Oye, gente, yo le voy a llamar la posición 0.
Y como nos dicen desde 0 hasta 8, por aquí le pongo, no por ahí, mejor aquí, le voy a poner la posición final 8 metros. El eje de la posición en unidad en metros. Perfecto. Entonces sobre este cuerpo está actuando esta fuerza de módulo variable, que depende ahí de la posición. Claro, si ustedes ven la gráfica, cuando la posición es 0, aquí en el origen, la fuerza también sería 0. Claro, ¿por qué? Porque la curva comienza aquí desde la posición 0, 0. Y a medida que el cuerpo se va desplazando debido a la acción de esta fuerza, en cada posición diferente, por ejemplo, cuando la posición sea 8, y como yo les dije, voy a hacer un paralelo aquí, cuando la posición es 0, ahí está la posición, la fuerza sería 0, nula. Entonces esa fuerza en módulo también sería 0. Y a medida que vamos desplazando este cuerpo, el módulo de la fuerza va creciendo. Y esto tú lo puedes ver a partir de la recta, que va, su pendiente es positiva, por lo tanto el módulo aquí de esta fuerza va aumentando desde 0, cuando la posición es 8, aquí voy a colocarle, cuando la posición es 8, aquí la fuerza va a tener un valor diferente, que yo lo voy a colocar. Vamos a colocarlo, cuando la posición sea 8, la fuerza va a tener este valor. Ya no es 0, es un valor ahí diferente de 0. Vamos a llamarle simplemente F. Perfecto, claro. En la posición 8, este bloque ya no va a estar en 0, va a estar aquí. Y la fuerza va a tener este módulo. Haciendo ahí, gente, un paralelo ahí rapidito para entender este gráfico. Entonces, de nuevo, gente, cuando la posición es 0, la fuerza es 0, es nula, no está actuando ninguna fuerza. A medida que la posición va cambiando de x0 hasta 8, ¿qué pasa con el módulo de esta fuerza? Observa ahí la recta, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que en la posición x igual a 8, el módulo de la fuerza es un valor ahí que yo no conozco. No me piden calcular ese módulo. ¿Podemos calcularlo, profe? Sí podemos, pero no me piden calcular. Y ya, claro, vamos a ver cómo enfrentamos este problema. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto trabajo se desarrolla desde la posición 0 hasta 8? Y gente, como tenemos el caso de una fuerza de módulo variable, estamos en este caso, regresamos a nuestra parte teórica, tenemos el caso aquí de una fuerza de módulo variable. Al graficar aquí la fuerza, el área bajo la curva, ¿qué cosa va a representar? El trabajo. ¿Ok? De nuevo, el área bajo la curva va a representar el trabajo. Claro, es positivo si el área está arriba del eje horizontal y es negativo si el área está debajo del eje horizontal y ya está. Por lo tanto, nuestro trabajo, para hallar el trabajo, que valga la redundancia, llevamos esto solamente como una guía de la parte teórica. El área bajo la curva va a representar el trabajo. ¿Cuál área, profesor? Te preguntarás. A ver, voy a colocar aquí, sombrear el área. El área bajo la curva. Ahí está. Ahí está. Y bueno, gente, me imagino por cultura general ustedes ya saben calcular el área de un triángulo. Profe, no me acuerdo, no te preocupes. ¿Cuál es ese, profe? Esto, pues, gente. Ahí está. El área bajo esa región triangular va a representar lo que sería el trabajo de esta fuerza. Entonces, gente, vamos a calcular el área. Entonces, el trabajo de esta fuerza es igual al área. Como esta área está arriba del eje positivo, su trabajo sería positivo. Perfecto. A ver, gente, el cálculo aquí del área de un triángulo. ¿Cuál es la base? Recuerda que el área de un triángulo es el producto de la base por la altura dividido entre 2. ¿Cuál es la base aquí, gente? Observa aquí en el eje horizontal. De 0 hasta 8, exactamente, de 0 hasta 8 hay 8. Ahí está. ¿Y cuánto sería la altura de este triángulo considerando que este angulito es 37 grados? Es un ángulo que ya estamos cansados de verlo, ¿verdad? Si quieres, aquí colocamos los lados proporcionales. 5K, si quieres. A ver, gente, ¿cuánto sería este cateto al ojo? Que representaría la altura. A ver, mira aquí.
8 y 4K. ¿Cuánto es K multiplicado por... Ahí está. Si K vale 2, ¿cuánto sería este cateto en la vertical? Sería 6, muy bien. Por lo tanto ya está. ¿Ya está, profe? Claro. Porque ya tienes la base, la altura. Falta hacer la división entre 2 y se acaba el problema. A ver, vamos a hacer ese calculito, ese jueguito. A ver, el 2 déjalo ahí. La base sería 8. Ahí está. La altura es 6. Y la división entre 2, ¿cuánto sería? 48 entre 2. Ahí está. 24. Vamos a pensar en términos de unidades. Oye, en la horizontal es la posición en metros. Y en la vertical, en el eje vertical, es la fuerza en newton. Por lo tanto, newton metro es el famosísimo, ya lo dijo ahí su compañera, son los joules. Muy bien, gente, ya está. Entonces, en casos parecidos, siempre la fuerza que varía ahí con la posición se hace la gráfica y el área bajo la curva representaría ahí el trabajo. Alguien se preguntará, ya, profe, el problema nos dice desde 0 hasta 8. ¿Qué pasaría si el problema hubiera dicho desde la posición 2 hasta una posición 8? ¿Yo voy a tomar desde aquí el 0? No. El problema te está diciendo desde x igual a 2. X igual a 2 más o menos sería aquí. X igual a 2. ¿Y cuál sería la región? Hasta 8, hasta aquí. ¿Cuál sería la región que tengo que hallar? La región del área que tengo que hallar sería desde esos dos límites. Desde x igual a 2 hasta x igual a 8. Especificando ahí, gente. Si el problema hubiera dicho, oye, desde 2 hasta 8, esa sería la región que yo tengo que calcular. Y bueno, es un trapecio, tú ya sabes también calcular el área de un trapecio. Por tanto, gente, sí, hay que prestar atención en esos detalles. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? En algunos problemas, gente, no te va a dar la gráfica. Te va a dar algo así. La fuerza que varía con la posición x más 2. Te va a dar algo así. ¿Qué hago con esto, profesor? Y te piden, oye, desde x igual a 2 hasta x igual a 8, ¿cuál es el trabajo de esa fuerza que varía con esa posición? Gente, como tú ya... A ver, gente, les pregunto, ¿ustedes ya hicieron el tema de ecuación de la recta en geometría analítica? ¿O más o menos tienen una noción? Más o menos... Bueno, los que llevaron ya, me imagino que tienen una cierta noción. Los nuevos, no se preocupen, gente, porque esto es bien tranquilo. Si ustedes están viendo aquí, el exponente de x es la unidad. Cuando es la unidad, gente, ahí rápido en la mente te va a venir, oye, esto es una recta. Cuando es la unidad, una recta. Una relación lineal en x, porque el exponente aquí es 1. Profe, y si fuera 2, ahí es una parábola, una ecuación cuadrática. Profe, si fuera 3, sería una cúbica. Si fuera 4, una cuarta y así. Por lo tanto, en general, en la mayoría de los problemas siempre va a venir x con exponente 1. Raras veces viene x con exponente 2. Raras veces. Generalmente x con exponente 1, una recta. Por lo tanto, cuando tú grafiques desde x2 hasta x8, lo que va a hacer es el valor de x lo reemplazas aquí. Y ya tienes un valor de la fuerza para x2. Después coges x igual a 8 y lo reemplazas aquí y ya tienes otro valor para la fuerza. Y con esos dos puntos graficas tu recta. Al graficar tu recta, ahí identificas cuál es el área, calculas el área y ya está. ¿Ok, gente? Entonces básicamente esos dos casos vienen en la mayoría de los problemas. O te dan la gráfica o te dan una ecuación así. No tengas miedo, gente. No tengas miedo al éxito. Es una ecuación ahí. Si es lineal, fácil. La graficas como te estoy indicando, calculas el área y ya está. Perfecto. No tengas miedo cuando ves este tipo de ecuaciones. Así. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Solamente aquí estoy comentando porque siempre es bueno. Esas son las variaciones de este tipo de problema. Problema 2. Problema número 2. Nos dice lo siguiente: determine el rendimiento de un motor. O sea, el rendimiento porcentual.
Aunque aquí no me especifica el porcentual, ¿no? Solamente rendimiento. Entonces observa, las alternativas son menores que 1. Por lo tanto, vamos a dar el rendimiento como un número decimal. Si este experimenta una potencia perdida, te está dando aquí lo que se perdió, que es el 25% de la útil. Eso es lo que nos está pidiendo, diciendo el problema, y nos pide cuál es el rendimiento del motor. Aquí en decimal, que lo vamos a expresar. Regresamos a la parte teórica. A ver, gente, fue la última parte que comenté en relación a la eficiencia o rendimiento de una máquina. Vamos a llevar aquí esta gráfica para ayudarnos. Ahí está. Tenemos un motor. Para que funcione, le suministramos cierta cantidad de trabajo por unidad de tiempo. O mejor, la potencia que yo le voy a entregar. Parte se pierde y parte se usa. Nos piden el rendimiento. ¿Cómo calculamos el rendimiento? De esta forma. Ahí tenemos el rendimiento. Lo que se usa entre lo que se entrega multiplicado por el 100%. Ahí tenemos el rendimiento porcentual. Vamos a hacer el cálculo en términos ahí de porcentaje y después lo llevamos a decimal. ¿Ok? Muy bien, ¿cuál es la información del problema? A ver, gente, ¿qué nos dice el problema? Si o sea, hablando del motor, experimenta una potencia perdida, aquí la perdida como algunas, que es el 25% de la potencia útil. Si esa es la potencia útil, la pérdida sería el 25% de esta potencia útil. Perfecto. Y queremos saber cuál es la eficiencia o rendimiento de este motor a partir de esta información. Bien, recordamos, gente, que aquí, como les había comentado, todo lo que entra debe de salir. Por lo tanto, voy a llevar esta relación que se cumple. Todo lo que entra tiene que salir. ¿Qué significa, profe? Que la potencia entregada es igual a la potencia perdida más la potencia útil. Vamos a partir de esta ecuación. A ver, gente, rápidamente. Potencia entregada va a ser igual. Potencia perdida, según el problema, es el 25% de la útil. 25% de la potencia útil más la potencia útil. Si tú quieres, déjalo en 25% o llévalo a fracciones. A ver, ¿qué nos conviene aquí? Vamos a llevarlo a fracciones mejor. ¿Cuánto es 25%? De un todo que es, que es el 100%, el 25%, ¿qué cosa representa? A ver, gente, piensa la cuarta parte, exactamente, claro. Si de 100, 50% es la mitad, el 25 sería la cuarta parte, o sea, la mitad de la mitad. Entonces, esto es la cuarta parte. Por lo tanto, potencia entregada sería un cuarto de la potencia útil más la potencia útil. A ver, suma aquí fracciones. Profe, no sé sumar fracciones. Llévalo a fracciones homogéneas. ¿Cómo lo llevo, profe? Multiplícalo por 4 y lo divides entre 4. Fracciones homogéneas, o sea, mismo denominador. Simplemente sumas numeradores. No lo vayas a simplificar, pues, gente. Yo estoy colocando simplemente para que sean fracciones homogéneas. Le estás colocando, no lo vayas a simplificar. No te pases. A ver, súmalo. ¿Cuánto sería arriba? 5 cuartos de la potencia útil. Perfecto. Este es igual a la potencia entregada. A ver, gente, voy a hacer la siguiente jugadita. Oye, la eficiencia es la útil entre la entregada. Por lo tanto, esta potencia entregada que está aquí a la izquierda, voy a llevarlo acá a dividir. Y este 5 cuartos yo lo voy a pasar al otro lado. A ver, ¿cómo pasamos 5 cuartos al otro lado? El 4 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 5 multiplicando pasa a dividir. ¿Ok? Y por aquí, a la derecha, tendríamos potencia útil y la potencia entregada pasaría aquí a dividir. Si yo lo multiplico aquí por el 100% y para que no varíe, aquí lo multiplico por el 100%, esto sería la definición de la eficiencia y ya está. O el rendimiento y ya estaría el problema. A ver, gente. A ver, ayúdame haciendo el cálculo. Esto, bueno, se llama
la eficiencia, según la definición. Y aquí a la izquierda, ¿qué nos quedaría? ¿Cuánto es 4/500? Rápido, gente, rápido. 80%. Ahí tenemos el rendimiento o la eficiencia porcentual. 80%. Yo sé que en RM, no sé, o en algún curso de mate, ustedes han estudiado porcentajes, ¿verdad? Y 80% se escribe 80 sobre 100. 80%. Y esto en decimal, o sea, en porcentajes así, pero en decimal, como está en la alternativa, sería 80 dividido entre 100. Y esto no es nada más y nada menos que es el famoso 0.8. Por lo tanto, ahí tenemos el rendimiento o la eficiencia de la máquina. Hasta aquí, gente, comentarios. ¿Todo bien? ¿Desde dónde? ¿Desde el inicio? ¿Sí, Ingrid? Ya. Perfecto. Recapitulando aquí el problema. Nos está diciendo, oye, ¿cuál es el rendimiento de este motor si experimenta una potencia perdida, que es el 25% de la útil? Como le expliqué en la parte teórica, gente, para que este motor funcione, yo le suministro una potencia, que es llamada la potencia entregada. Parte de esa potencia se pierde y parte se va a usar. ¿Ok? Según el problema, la información, la potencia perdida es el 25% de la potencia útil. Como alguien nos dijo por ahí, es la cuarta parte de la potencia útil. Claro, y nos piden hallar el rendimiento. Y el rendimiento queda definido por esta relación. ¿Qué porcentaje de lo que se entrega se usa? Básicamente esa es la noción del rendimiento. ¿Qué porcentaje de lo que yo le voy a entregar a este motor lo voy a usar? Entonces esto es lo que nos piden calcular. Esto lo hemos visto en la parte teórica. Muy bien. Oye, pero también en la parte teórica comenté que todo lo que entra tiene que salir. O mejor, lo que yo le entrego es igual a la potencia que se pierde más la útil. Y esa potencia entregada se establece de esta forma. Potencia útil más, la perdida más la útil. Por información del problema, esa potencia perdida es la cuarta parte de la útil más, de nuevo, potencia útil. Al sumar esto por fracciones homogéneas, tenemos que la potencia entregada es 5/4 de la potencia útil. Y lo que sigue es dar en la forma del rendimiento. Porque claro, tú puedes dejarlo ahí y la potencia entregada reemplazarlo aquí, pero lo que voy a hacer simplemente darle la forma. Siendo que la potencia entregada es 5/4 de la potencia útil, lo que hago es acomodarla. El 4 pasaría a multiplicar, el 5 a dividir, sería 4/5 a la izquierda. La potencia entregada aquí que está multiplicando pasaría a dividir a la útil. Potencia útil entre la entregada. Y lo que yo hice, el artificio es multiplicar por el 100% aquí a la derecha y a la izquierda para que no varíe la ecuación. Cuando yo hago esto, no lo vayas a simplificar, pues. Cuando yo hago esto, aquí en la izquierda, en la derecha, aquí en la derecha tienes la definición de la eficiencia. Útil entre la entregada por el 100%. Potencia útil entre la entregada por el 100%. Eso es la eficiencia representada por esta letra eta. Y aquí a la izquierda, 4/5 de 100, 80%. Y 80%, claro, no hay alternativa, profe, porque está en decimal. 80%, ahí por RM, ustedes ya saben, se escribe 80 por 100. O sea, 80 dividido entre 100. Y esto es el 0,8. ¿Correcto, Ingrid? De nada. Cualquier cosa ahí, gente, el video va a estar disponible después. Problema 5. Un cuerpo puntual de masa m se mueve en una trayectoria circular bajo la acción de la fuerza de módulo constante y una velocidad instantánea v. Siendo ambas tangentes, esta fuerza es tangente a la trayectoria en todo punto, en cada momento aquí, tangente a la trayectoria. ¿Cuál es la pregunta? Calcular el trabajo realizado por dicha fuerza sobre la masa para ir desde el punto A hasta el punto B. Muy bien, regresando a la teoría, gente.
En la teoría que habíamos comentado, si una fuerza es constante en módulo, como en el caso de nuestro problema, y tangente en todo punto sobre la trayectoria, el trabajo básicamente sería el producto de esa fuerza tangente multiplicado por el recorrido, por la longitud de la trayectoria. Por lo tanto, vamos a llevar esto para nuestro problema y lo vamos a aplicar. Ponemos aquí al costalillo, hacemos espacio y ya está. De nuevo, gente, este software, it's amazing, it's wonderful, it's awesome. Ok, muy bien, gente, vamos a calcular el trabajo de esta fuerza. Oye, ¿cuál es el recorrido? Porque esta fuerza de módulo constante, además tangente en cualquier punto. ¿Cómo así, profe? Tangente en cualquier punto. Claro, si empieza de A, ahí tenemos la fuerza. En este puntito, tangente. En este otro puntito, tangente. En este otro puntito, tangente. Cuando llega a B, también sería tangente. Además del módulo ser el mismo, pero la dirección varía, esta fuerza es tangente en todo momento. Por eso estamos aplicando esta relación. Se encaja en esta parte teórica. Muy bien, necesitamos entonces el recorrido que realiza esta pelotita de masa M, debido a la acción de esta fuerza constante. ¿Y cuál es el recorrido, profe? El recorrido no es nada más y nada menos que la longitud de esta trayectoria que sigue. Esta es su trayectoria desde A hasta B y este sería el recorrido. Esto representaría el recorrido. Voy a llamarle E, desde el punto A hasta el punto B. Oye, pero esto desde A hasta B, aquí en esta circunferencia, representa el arco. ¿De cuánto de ángulo central? Dímelo, gente. Desde el punto A hasta el punto B, ¿cuánto sería el ángulo central? 180. Perfecto. ¿En radianes cuánto sería? Pi radianes. Recuerda, gente, que en física el ángulo lo vamos a medir en radianes. Por lo tanto, ese arco, esa longitud de la trayectoria es el arco. Que yo no sé, bueno, en circunferencial nosotros habíamos representado por la letra S. S de arco, desde A hasta B. O en trigo, no sé si ustedes le pusieron L minúscula o L mayúscula, pero es el arco. Y ese arco, ¿a qué es igual? A ángulo central multiplicado por el... Ahí está, estamos recordando. El radio, bueno, aquí, R. Y el ángulo, ya lo dijo sus compañeros, 180 grados hexadecimales, que en radianes sería pi. Por lo tanto, la longitud de la trayectoria simplemente sería pi por radio. Ya está. ¿Ya está, profe? Claro, porque yo quiero llevar el trabajo de esa fuerza de módulo constante desde el punto A hasta el punto B, que en todo momento es tangente. Básicamente hacemos el producto. La fuerza que es tangente por la longitud aquí del arco. La fuerza F es tangente multiplicado por la longitud del arco, pi por radio, y ya está. Se acabó el problema. A ver, ese pi está un poco raro. A ver, déjame hacerlo con cariño. Ahí está. Multiplicado por el radio. Profe, pero aquí aparece el pi adelante. Gente, es lo mismo. En la multiplicación, el orden de los factores, ya sabes que no altera el producto. Comentario hasta aquí. Profe, si el punto B hubiera sido hasta aquí, si el punto B hubiera sido aquí, ¿cuál sería el ángulo central? Sería todo esto, ¿verdad? Y siempre en radianes. Profe, si esta pelota parte del punto A, da toda una vuelta y llega al mismo punto, ¿cuál sería la longitud de la trayectoria? Sería toda la circunferencia, ¿verdad? Toda la circunferencia. Y ya sabes que el ángulo es 2pi en radianes. Muy bien, gente, si no hay comentarios, la seguimos. ¿Todo bien hasta aquí? A ver, creo que esta parte teórica la voy a poner abajo. Solamente para en el momento cuando se transforme, lo exporte en PDF, salga bien bonito. Muy bien, chicos, seguimos entonces. Seguimos. Problema 4. A ver, ¿todo bien, gente, hasta aquí? Espero que sí. Problema 4. ¿Qué potencia desarrolla el motor de un automóvil que se desplaza con esta velocidad en módulo 144 km por hora sobre una pista recta donde el coeficiente de fricción es estos dos números
y el auto pesa 20 newton. A ver, gente, ¿cómo nos imaginamos? La pregunta es, ¿qué potencia desarrolla el motor de un automóvil que se desplaza con esta rapidez, 144 km por hora, sobre una pista rugosa con esos dos valores del coeficiente de rozamiento, y el auto tiene este peso, 20 newton? A ver, gente, vamos a imaginarnos entonces la situación. Por aquí colocamos un auto. Dibujo a la antigua, ¿verdad? Ahí está. Lo más fácil. Ahí tenemos el auto que se desplaza con esta rapidez, 144 kilómetros por hora. Ya te imaginarás, gente, que nosotros vamos a llevarlo a metros por segundo. Anda haciendo el cálculo, multiplícalo por 5 sobre 18 para llevarlo a metros por segundo sobre esta pista que tiene dos valores del coeficiente de fricción, coeficiente de rozamiento, 0.5 y 0.25. Ahí está. Y el auto tiene este peso, 20 newton. La pregunta es, ¿cuál es la potencia para que esto pase? ¿Cuál es la potencia para que esto pase? Muy bien, vamos a la definición aquí de la potencia mecánica. La potencia, gente, es definida como el trabajo por unidad de tiempo. Vamos a llevar esto, porque es lo que vamos a usar. Ahí está, potencia, trabajo por unidad de tiempo. Escribimos aquí, trabajo por unidad de tiempo. Perfecto. Oye, pero el trabajo de quién, profe? El trabajo que desarrolla el motor. Porque yo quiero saber cuál es la potencia del motor. Entonces el motor también va a desarrollar un trabajo sobre este carro para desplazarlo así con esta rapidez. Muy bien, vamos a hacer un análisis de fuerzas que actúan sobre este carrito. ¿Por qué se hace ese análisis? Porque ya lo vas a saber por qué. A ver, por aquí tenemos el peso. El problema ya te lo da por suerte. 20 newton. 20 newton, ahí está bien bonito. El motor, bueno, la fuerza del motor que lo va a empujar. Aquí tenemos la fuerza del motor. Ahí está. Y claro, como la superficie es rugosa, ¿quién va a aparecer? El rozamiento, fuerza de fricción, ¿verdad? En contra del movimiento. Por lo tanto, ahí tenemos la fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Y tú ya sabes que la fuerza de fricción es el producto del coeficiente de rozamiento por la reacción normal. Y bueno, la reacción normal, que también aquí va a aparecer siempre perpendicular a la superficie. Reacción o fuerza normal. Perfecto. Perpendicular a la superficie. Muy bien. Observa que el movimiento en todo momento es en la horizontal. En la vertical, el móvil se encuentra en equilibrio. Significa que la normal que sube con el peso que baja se compensa. Entonces ya aprovecho aquí escribiendo que la normal va a ser igual al peso del automóvil. Se compensa, el carro no va saltando, el carro solamente va el movimiento es en la horizontal, en la vertical no sube ni baja, por lo tanto está en equilibrio. La normal y el peso, ambas contrarias, se compensan para el equilibrio. Por eso aquí la normal que sube 20 debe ser para compensar con los 20 que baja. Muy bien, hasta aquí hemos hecho el diagrama aquí de fuerzas. Bacán. El trabajo sería el trabajo de la fuerza del motor, ¿verdad? Y voy a reemplazarlo aquí. Observa que si yo especifico la distancia sería todo esto. La distancia. Ahí está. Esa distancia va a ser paralelo a la fuerza del motor en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, aquí el trabajo de esta fuerza del motor es positivo. Por lo tanto, la definición del trabajo sería fuerza multiplicado por la distancia. ¿Esa distancia quién es, profe? Ahí está, lo tenemos, esa distancia. Perfecto. Y abajo tenemos el tiempo. Muy bien. A ver, gente, en este problema no me dan la distancia, no me piden. No me dan el tiempo, tampoco me piden. Pero lo que me dan es la rapidez. Y como es constante, gente, ¿qué significa? ¿Qué significa, gente? Nosotros ya hemos estudiado en cinemática que distancia entre el tiempo, ¿quién es? ¿Quién es distancia entre el tiempo?
¿Quién es, gente? Distancias del tiempo. Yo sé que tú lo sabes. Sin miedo al éxito, gente, responde. ¿Quién es la distancia sobre tiempo? Hemos visto en el MRU la velocidad. Por lo tanto, básicamente la potencia que me piden es el producto de la fuerza del motor por la velocidad. Oye, pero la velocidad lo tenemos. Ya lo vamos a transformar en metros por segundo. Y la fuerza del motor no lo tenemos. No lo tenemos. Pero debido al movimiento con velocidad constante, este cuerpo se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, en la horizontal se cumple que la fuerza que se va a la derecha debe compensar a la fuerza que se va a la izquierda. En este caso, esa fuerza del motor va a ser igual a la fuerza de fricción para el equilibrio. Profe, ya está bien. Ya, perfecto. La fuerza del motor va a ser igual a la fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción es el coeficiente de rozamiento por la normal. Y el problema te está dando dos valores. ¿Ahí cuál uso? A ver, gente, ¿cuál usamos? ¿Recuerdas que en estática estudiamos que existían dos coeficientes de rozamiento? Exactamente, el menor. ¿Por qué el menor, profe? Porque el cuerpo está en movimiento. Por lo tanto, vamos a usar el coeficiente de rozamiento cinético en el caso de cuerpos en movimiento. Si el cuerpo estuviera ahí en reposo, usas el estático. ¿Y cuáles de ellos es el cinético y cuál es el estático? El mayor, el estático, el menor, el cinético. Por lo tanto, en este problema vamos a usar el cinético. Coeficiente de rozamiento cinético, que es el menor. Y aprovechando aquí, 0.25 es un cuarto. Entonces déjalo ahí. Muy bien. La normal ya sabemos que es 20. El coeficiente de rozamiento es un cuarto. Cinético. Por lo tanto, ¿cuánto sería la fuerza de fricción? Estamos haciéndolo ya directo, gente, porque ya en estática ya hemos visto cómo hacer todo esto. A ver, ¿cuánto es la normal por el coeficiente de rozamiento, que es un cuarto? A ver, coeficiente de rozamiento un cuarto por 20, ¿cuánto es, gente? ¿Cuánto es, gente? 20 entre 4. La cuarta parte de 20. Gracias. 5 newton. Ahí está. Muy bien. Oye, ¿y si 5 newton van a la izquierda, cuántos irían a la derecha? Para el equilibrio, la fuerza del motor también sería... Ahí está. 5 newton. Muy bien, gente. Para el equilibrio, ahí tenemos la compensación de fuerzas. De nuevo, estamos haciendo el producto del coeficiente de rozamiento cinético, que es el menor, un cuarto multiplicado por 20. 20 entre 4 es 5. Ahí tenemos la fuerza de fricción que va a la izquierda, 5 a la izquierda para el equilibrio, 5 deben ir a la derecha y esos 5 corresponde a la fuerza del motor, 5 a la derecha. Muy bien, hasta ahí ya tenemos la fuerza del motor. Lo que sigue es calcular aquí la velocidad en metros por segundo. ¿Y qué hacemos, profe, para llevarlo a metros por segundo? Ya también lo hemos visto en cinemática. Multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 18. A ver, ¿cuánto es 144 por 5 entre 18? A ver, gente, ayúdame. ¿Cuánto sería? A ver, sácale 18. Ahí está, muy bien, claro. 18 va 1, 18 va... Aquí es 8. ¿Por qué, profe? 8 por 8, 64, llevo 6 y ya está. 8 por 5, ahí está, 40 metros por segundo. Bueno, ya tenemos todo. Tenemos la rapidez, tenemos la fuerza del motor. Ahora sí podemos calcular la potencia. Vamos a hacer el cálculo aquí. La fuerza del motor sería 5 newton multiplicado por la rapidez, que es 40 metros por segundo. Estoy dejando las unidades para que te des cuenta que va a pasar. A ver los numeritos. 5 por 4 es 20, con un 0 se convierte en 200. Newton metro es joules, y joules por segundo, eso se llama watts. Por lo tanto, la potencia sería 200 watts. A ver, gente, hasta aquí. ¿Todo bien? Hasta aquí, gente. Más o menos. Ok. Muy bien, ahí tenemos la potencia
del motor, la potencia que desarrolla el motor, según aquí el problema. Muy bien, entonces seguimos. Si no hay comentarios, las seguimos. Siguiente problema. Problema 9. Cuando el bloque mostrado pasa por el punto P en X igual a 0, empieza a actuar sobre este aquí dice, sobre este debe ser una fuerza que varía con la posición. Observa la fuerza que varía con la posición. Es una fuerza variable. Como es lineal en X, o sea el exponente de X es 1, una relación lineal, ya sabes que es una recta la gráfica de esta fuerza. Siendo X la posición en metros, calculen la rapidez de dicho bloque para X igual a 40. Y aquí te dan un gráfico solamente para que tengas la idea que cuando pasa por el punto P, aquí, en ese punto P, que es X igual a 0, voy a colocarlo aquí, X igual a 0, solamente ahí recién va a actuar esta fuerza. Antes del punto P, el cuerpo solamente tenía esta rapidez de 10 metros por segundo, constante en todo momento. Cuando está en P, comienza a actuar la fuerza. ¿Ok, gente? Entonces, estoy recalcando aquí. Antes tenía velocidad constante. Y cuando llega al punto P, en X igual a 0, comienza a actuar una fuerza. Entonces, vamos a colocar aquí esa fuerza. Observa que la fuerza aparece aquí 10x y. Y es el vector unitario positivo en el eje horizontal hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza tendría esa dirección hacia la derecha. Esta fuerza comienza a actuar en el punto P en la posición X igual a 0, que es más o menos no, que es igual a 10x. Ahí está. De aquí en adelante, ¿qué pasa? A ver, gente, por dinámica, ¿se acuerdan? Oye, si una fuerza comienza a actuar sobre un cuerpo y esta fuerza no es 0, ¿qué pasa con el cuerpo? Va a comenzar a acelerar debido a la segunda ley de Newton. Oye, si comienza a acelerar, ¿qué ocurre con la rapidez? ¿Sigue siendo 10? No, va a cambiar. Oye, si cambia, ya más adelante, si cambia, por ejemplo, más adelante, la fuerza sigue actuando, la velocidad ya no sería 10 metros por segundo. ¿Qué sería, profesor? Una rapidez que yo no sé y justamente es nuestra incógnita. Calcule la rapidez de dicho bloque cuando la posición es 40 metros. Eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, gente, a ver, vamos a enfrentar este problema por un lado calculando el trabajo de esta fuerza que es variable, que nosotros ya sabemos, y por el otro lado, debido a la presencia de esta fuerza que va a producir una aceleración sobre este cuerpo, vamos a usar dinámica. ¿Ok? Entonces vamos a empezar aquí por lo que ya conocemos del tema anterior, por dinámica. A ver, por dinámica, por un lado, nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que la sumatoria de fuerzas, la fuerza que va a actuar aquí, va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. La fuerza que está actuando es básicamente F y este es igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Ok? Eso es lo que sabemos de la segunda ley de Newton por dinámica. ¿Ok, gente? Presta atención porque aquí es algo maravilloso que va a pasar. Oye, en cinemática nosotros hemos visto la definición de la aceleración, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí cinemática, ahí está. Oye, en cinemática, ¿qué hemos visto acerca de la aceleración? Que la aceleración, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la aceleración? La variación de la velocidad por unidad de tiempo, ¿verdad? Variación, o mejor, voy a escribir aquí una fórmula que vamos a usar para la aceleración en cinemática. Como no tenemos tiempo, y claro, no tenemos tiempo, nunca tenemos tiempo, voy a usar la siguiente relación. Velocidad final al cuadrado
va a ser igual velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración multiplicado por la distancia. A ver, conocemos por cinemática esta formulita. Voy a despejar la aceleración y voy a hacerlo directo. Voy a despejar la aceleración y voy a hacerlo directo porque tú ya sabes a estas alturas del campeonato cómo se hace todo esto. A ver, gente, si tú estás de acuerdo conmigo, observa lo que va a pasar. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, dividido entre 2, y esto es igual al producto aceleración por la distancia. Déjalo ahí, ¿ok? Déjalo ahí, ahí tenemos la fuerza, ahí tenemos el producto aceleración por distancia. Déjalo ahí, no lo toques. Lo que sigue, lo que hemos aprendido en este tema, que el trabajo es el producto de la fuerza multiplicado por la distancia, ¿verdad? Oye, pero ¿quién es la fuerza? Por la segunda ley de Newton, masa por aceleración, multiplicado por la distancia. Oye, pero ¿quién es esto? El producto A por D. Esto es esta vaina. Por lo tanto, el trabajo de esa fuerza va a ser igual a ¿quién? La masa veces el producto A por D, que sería esta relación. Y por factor flojera no lo voy a escribir de nuevo, simplemente control C, control V, y ahí está. Y observa lo que va a pasar. Esto, gente, ya en el próximo capítulo es lo que se conoce como el teorema del trabajo y la energía cinética. Ya lo vamos a ver. Tal vez la gente que ya estudió ya está familiarizado con esto, pero simplemente vamos a fingir que no sabemos nada y lo vamos a dejar expresado de esta forma. Ahí está. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza que varía con la posición va a ser igual a la masa dividido entre 2 multiplicado aquí por la diferencia de los cuadrados de la velocidad. ¿Ok? Entonces, déjalo ahí, esta expresión bien bonita, que en energía mecánica es el teorema ahí del trabajo y la energía cinética, pero vamos a fingir que no sabemos nada de eso. Simplemente hemos llegado a esta relación usando lo que nosotros ya conocemos. Dinámica, segunda ley de Newton, y por aquí cinemática, las ecuaciones de movimiento que ya sabemos. Perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Nos ponemos felices porque esto nos va a ayudar para la resolución de nuestros problemas. Oye, ya, profe, el trabajo de esa fuerza es igual a todo esto. Bacán. Pero esta fuerza es variable. ¿Cómo voy a calcular el trabajo? Ahora sí, vamos a aplicarnos lo que nosotros ya conocemos. A ver, gente, fuerza de módulo variable. Ya lo hemos visto en un problema, ¿verdad? La fuerza de módulo variable, profe, ¿qué hacemos? Lo llevamos a una gráfica y el área bajo la curva va a representar ese trabajo. Por lo tanto, vamos a hacer esto. A ver, gente, vamos a llevar una gráfica. Para esto, por aquí voy a colocar el eje de la fuerza y por aquí la posición. Fuerza versus la posición. La fuerza en Newton, la posición en metros en el sistema internacional, bacán. ¿Cuándo la posición es 0? Oye, si x vale 0, observa aquí la función. Voy a reescribirlo aquí. La fuerza es 10x. A ver, gente, ayúdame. Cuando x es 0, ¿cuánto vale la fuerza? Reemplaza x igual a 0 ahí. Si x vale 0, 0 por 10, la fuerza es 0. Por lo tanto, ahí tenemos un punto para graficar la ecuación de esta recta. Ya te lo comenté al inicio. Oye, cuando la posición es 40, cuando x es 40, ¿cuánto vale la fuerza? A ver, reemplázalo aquí. Ahí está, 400 newton. Por lo tanto, estos dos puntos, 0, 0 y 40, 400, vamos a graficarlos aquí. ¿Cómo lo hacemos, profe? A ver, al ojo no, vamos a hacer el análisis. Cuando x es 0, la fuerza es 0, por lo tanto, este es el primer punto. Perfecto. La fuerza es 0 aquí arribita. Ahí está. Primer punto. Cuando x vale 40, la fuerza es 400. Cuando x vale 40, vamos a poner por aquí, 40, la fuerza sería 400. Voy a pensar que, aunque no está en escala, pero vamos a pensar que ese 400 está por aquí. Entonces, juntando ahí esos dos puntos, espera. Ahí está, cuando x vale
40, la fuerza es 400 y aquí tenemos el otro puntito. Ahí está, 2 puntos suficientes para graficar la ecuación de una recta. Profe, ¿cuál es la ecuación? Ahí está la ecuación. ¿Y cuál es la gráfica? Una recta. Ahí está. Juntar estos 2 puntos, ahí tenemos la gráfica de esta fuerza que varía con la posición. ¿Hasta ahí, gente? ¿Todo el mundo está conmigo? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien hasta aquí? Para hallar la velocidad, yo necesito el trabajo de esta fuerza que varía con la posición. ¿Por qué, profe? Porque la velocidad inicial, ¿quién sería nuestra velocidad inicial desde x0 hasta x40? Sería 10, mi velocidad inicial. Debido a la acción de esta fuerza, aparece una aceleración por dinámica y la velocidad comienza a aumentar. Aumentar, hasta que en la posición x40 me piden ¿cuánto vale esa velocidad final? La masa del cuerpo es 2 kilogramos, que también lo vamos a necesitar. Muy bien, gente. Cálculo del trabajo. Fuerza variable, área bajo la curva. Ahora vamos a representar esa área. Ahí está, lo voy a repintar aquí. Esa mano, profe, esa mano. A ver, gente, el mouse. Ahí está. Ahí está. Esta área me va a representar el trabajo. El trabajo de esta fuerza representa esta área. A ver, no te quedes con los brazos cruzados, ayúdame. No es una película que estás viendo, por si acaso. El área está arriba del eje horizontal, del trabajo positivo. ¿Cómo calculo el área de esto? Un triángulo, gente. Rápido, gente. ¿Cuánto es el área? La base, ¿cuánto vale? La base. ¿Cuál es la base, profe? Esto es la base. Desde 0 hasta 40, ¿cuánto hay? Ahí está, ya lo pensaste. Base, que es 40. Multiplicado por la altura. ¿La altura quién es, profe? Esto es la altura. Observa aquí en horizontal. Perdón, en la vertical. Desde 0 hasta 400, ¿cuánto hay? Ahí está, ya lo pensaste. 400. Y esto entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es la fórmula del área del triángulo. Pues base por altura entre 2. Y ya lo estoy haciendo directo. A ver, gente, lúcete mitad 1, mitad 20. Por lo tanto, el trabajo sería 20 por 400. Déjalo ahí, 20 por 400. 20 por 400 joules. Ahí tenemos el trabajo. ¿Me piden esto? No, me piden la velocidad al final. Vamos a reemplazarlo aquí y ya tenemos nuestra velocidad final. Ahora regresamos aquí. La velocidad inicial es 10. La final, no sé, es lo que me piden calcular. La masa es 2 kilogramos. Y el trabajo es todo este numeral. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo aquí. Vamos a reemplazarlo aquí, a ver, gente. Finalmente, el trabajo aquí es todo este numeral. 20 por 400. Aquí a la derecha, la masa que es 2 kilogramos. ¿De dónde salió ese 2? Aquí el problema te lo da. 2 kilogramos de masa. Lo voy a dejar ahí. Ahí está. Entre 2 multiplicado por la diferencia de cuadrado de las velocidades. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial es 10, pero cuidado que es elevado a un cuadrado. Ahí está. Se van los dos, se van como ya sabes quién. Y lo que sigue es alegría y felicidad, porque el resto es pura historia, cálculo matemático. A ver, ¿cuánto sería? A ver, gente. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, gente? A ver. A ver, tenemos 4 por 2, 8 con 3 ceros. ¿Verdad? Aquí tenemos 100, que pasaría a sumar al 8 con 3 ceros. Se convierte 81 con 2 ceros. Sácale la raíz cuadrada de 81 con 2 ceros. Sería 90. ¿Ok? 90 metros por segundo. Por lo tanto, ahí tenemos el módulo de la velocidad. Nuestra rapidez en la posición x igual a 40. Ahí está, gente. Lo maravilloso aquí de juntar todos los temas anteriores
que ya hemos visto en este problemita. Observa, por un lado, dinámica, cinemáticas, cosas que ya hemos visto. Lo hemos juntado aquí en el trabajo, la fórmula del trabajo que lo hemos estudiado aquí. Y sin querer queriendo hemos llegado a esta relación que en energía, en el tema de energía, es llamado el teorema del trabajo y la energía cinética. La energía cinética, gente, es la energía debido al movimiento que presentan los cuerpos. Esa energía cinética, ya dando un spoiler aquí, es un medio de la masa por la rapidez elevado al cuadrado. La fórmula para la energía cinética, que ya la vamos a ver la semana que viene. Gente, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Fue intenso este problema? Sí, fue intenso. Exactamente, concuerdo contigo, fue intenso este problema. Bastantes cosillas para recordar. Pero siempre es bueno ahí recordar las cosas. Bien, gente, cualquier cosa, ahí pueden ver n veces la grabación del video. No se preocupen, siempre estamos ahí para ayudarles. Ok, si no hay comentarios, vamos a pasar al siguiente problema. Este problema es semejante, por lo tanto ya vamos a lo que hemos aprendido. Semejante, siempre los problemas de IDPUN son así para que nos den trabajo, ¿verdad? Siempre nos da trabajo. A ver, en el gráfico, ¿cuál gráfico? Este de aquí. Si al bloque se le empieza a ejercer una fuerza horizontal hacia la derecha, cuyo valor viene expresado, ahí tenemos la ecuación de la fuerza que varía con la posición, donde X está en metros y F en newton. ¿Qué rapidez tendrá el bloque cuando pase por X igual a 10? Muy bien, gente, es semejante al problema anterior, solo que la diferencia es que yo no voy a hacer todo de nuevo, simplemente voy a llevar aquí los resultados, graficamos la fuerza que viene dado por esta ecuación y hacemos el trabajo y nos vamos aquí al cálculo directo de esa velocidad, esa rapidez. Por lo tanto, vamos a hacerlo. A ver, gente, aquí tenemos este cuerpo. Está actuando una fuerza horizontal de módulo que es variable y esta fuerza va a producir velocidad inicial parte del reposo 0 y esta fuerza va a producir una cierta aceleración. Al acelerarlo, ¿qué pasa? Su rapidez va a cambiar en módulo y cuando está más adelante en la posición, a ver qué nos dice, la posición 10, cuando X vale 10, yo quiero saber cuál es la rapidez. Entonces voy a traer este bloquecillo. Está, voy a colocarlo en la posición X igual a 10, bien bonito. Yo quiero saber cuál es la rapidez aquí, rapidez final. Esa es nuestra incógnita. Voy a traer aquí el teorema o esta relación que hemos calculado al final. Ahí está, el trabajo de esa fuerza va a ser igual m sobre 2 multiplicado ahí por la diferencia de cuadrados de la rapidez. Entonces traemos el trabajo de esta fuerza es igual la masa dividido entre 2 multiplicado por la diferencia de cuadrados de la velocidad. Muy bien, ahí tenemos el resultado del problema anterior, lo hemos traído para hallar entonces nuestra rapidez al final, que es nuestra incógnita. Necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos el trabajo de esta fuerza, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? La masa. Y aunque no se note, gente, aquí la masa, si ustedes lo ven bien, la masa es 5 kilogramos. Profe, no se ve. Voy a regresar aquí a la separatita. Déjame regresar a la separata. Yo no sé si alguien puede ver bien, la masa es 5 kilogramos, ¿sí o no? A ver, gente, míralo bien. ¿Lo ves o no lo ves? 5, aquí, 5 kilogramos. 5 o 6, 5. Vamos a confiar ahí que es 5 kilogramos. Disculpe la resolución, 5 kilogramos. Entonces la masa ya es algo que conocemos. 5 kilogramos. Ahí está. 5 kilogramos es la masa que conocemos. Bien bacán. Y la pregunta es, ¿qué rapidez tendrá el bloque cuando pase por la posición X igual a 10? Muy bien. Oye, en el problema anterior, el problema
estaba como dato que el piso, la superficie horizontal es lisa. Ahí, bacán. Directamente podemos hacer el cálculo del trabajo de esta fuerza, tal como lo hemos hecho, y calculamos la rapidez. La diferencia con este problema es que ya no es lisa. Existe aquí un coeficiente de fricción. Por lo tanto, va a aparecer una fuerza de rozamiento. Entonces vamos a considerar esa fuerza de rozamiento por aquí. Ahí está. Fuerza de fricción. Y claro, esta fuerza de fricción también va a producir un trabajo. Por lo tanto, la fórmula aquí va a cambiar levemente. En vez de el trabajo de F, que era la única fuerza que actuaba aquí sobre el problema anterior, lo que va a cambiar aquí sería ya no el trabajo de F por separado, sino el trabajo de estos dos. O sea, el trabajo neto. El trabajo de estos dos. Entonces lo que va a cambiar aquí, gente, ya no es el trabajo de F, simplemente sería el trabajo neto o el trabajo de esas dos fuerzas. El trabajo neto. Y el trabajo neto por teoría, ya lo hemos visto también en la parte teórica, el trabajo neto es la suma de los trabajos de las fuerzas que actúan. Regresamos aquí. Las fuerzas que están actuando aquí, que son paralelas a la distancia, sería el trabajo de la fuerza F, trabajo de F, más el trabajo de la fuerza de fricción. Trabajo de la fuerza de fricción. Y este es igual a todo eso. M sobre 2, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado. Ahí está. Muy bien, es la única diferencia porque hay fricción. Por lo tanto, nuestro trabajo es hallar estos valores. Trabajo de F, una fuerza variable que nosotros ya sabemos cómo calcular. Y también aquí el trabajo de la fuerza de fricción. Ya. Ok. Nosotros podemos juntar estos dos valores del trabajo o por separado y hacer la suma. Vamos a dejarlo ahí por separado y hacer la suma. Y al último voy a comentar cómo es que podemos juntar. Muy bien. Entonces, la masa lo tenemos. Vamos a hallar el trabajo de la fuerza y el trabajo de la fricción. Por un lado, cálculo del trabajo de la fuerza. La fuerza F es X más 30 desde una posición 0 hasta una posición 10. Entonces vamos a graficar esta recta. Recta porque la relación es lineal. Vamos a graficarla y calcular el trabajo a partir del área. Desde la posición, aquí el eje de la posición en metros y la fuerza en newton, tal como la información del problema nos da. Cuando la posición es 0, ahí la fuerza ¿cuánto sería? Si X vale 0, ¿cuánto es la fuerza aquí? Reemplázalo aquí. Si X vale 0 más 30, la fuerza es 30. Por lo tanto aquí voy a pensar que esto es 30. Bacán, ahí tenemos nuestro primer puntito. Ahí está, cuando X es 0 la fuerza es 30. Y el otro punto es cuando X vale 10. Cuando X vale 10, la fuerza ¿cuánto vale? Si X es igual a 10 más 30 sería 40. Entonces 40, a ver gente, ya, vamos a dejarlo ahí, 40. Ahí está, el otro puntito más o menos sería por aquí. Voy a juntarlos para ver más o menos dónde está el puntito. Ahí está. Perfecto, ahí está el otro puntito. Juntamos esos dos puntos, tenemos la ecuación de la recta, cuya área bajo la curva representaría el trabajo de esta fuerza. Perfecto. Vamos a calcular entonces el trabajo de esta fuerza. El trabajo de esta fuerza sería el área. Muy bien, calculamos el área de esto, un trapecio. Ustedes ya saben el cálculo del área de un trapecio, por lo tanto vamos a hacerlo relativamente rápido. El área de un trapecio, gente, ya sabes que es mediana por la altura, ¿verdad? Ya sabes la base media. Mediana por la altura. O si no te acuerdas, puedes hacer lo siguiente. Divides esta región en dos de áreas conocidas. El área de un rectángulo por abajo
y el área de un triángulo por arriba y sumas esas dos regiones, esas dos áreas. Pero como tú te acuerdas, si es que no te acordaras, si es que te pone nervioso en el examen, puedes hacer eso, o directamente vamos a hacerlo aquí. Mediana es la base menor más la base mayor sobre 2 multiplicado por la altura. La base menor, observa aquí en la vertical, de 0 a 30 la base menor es 30, la base mayor de 0 a 40 es 40, y por aquí la altura, la altura, pero está en la horizontal, de 0 a 10, 10. Por lo tanto el área sería base menor, que es 30, más base mayor, que es 40, dividido entre 2, multiplicado por aquí la altura, que es 10. Profe, no me acuerdo de esto. A ver, gente, un recordatorio rápido. Aquí del área de un trapecio. Esta es la altura, base menor, base mayor. Y aquí el área semisuma de las bases. Ahí está. Multiplicado por la altura h. Eso es lo que yo estoy usando para hallar el cálculo de esta área. Solo que, claro, este trapecio está echadito. Está así. Ok, espero que estés ahí acompañando cuál es la idea. La altura sería aquí en horizontal, por eso le he llamado 10. Muy bien, ya tenemos el trabajo de esta fuerza. A ver, 30 más 40 es 70 entre 2, 35 por 10, 350 joules. Ahí tenemos el trabajo de esta fuerza. Muy bien, tenemos parte ahí de la solución del problema. ¿Qué más, profe? Queremos saber el trabajo de la fuerza de fricción. Observa ahí, esa es la distancia de 0 a 10. La distancia es 10 metros. La fuerza de fricción paralelo a la distancia, pero en dirección contraria. Por lo tanto, su trabajo sería negativo. Pero vamos a hacerlo aquí al costadito. Al costadito. Vamos a hacer una división por aquí. Y aquí calculamos el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Cómo lo hacemos, profe? ¿Cómo lo hacemos? Para esto, a ver, voy a llevar este pedazo solamente para hacer el análisis más o menos ordenado. No sé si da para ver. Ahí está la fuerza. Bueno, el trabajo de esta fuerza ya está, por lo tanto no la vamos a considerar, solamente nos vamos a concentrar en la fuerza de fricción. La distancia paralelo, pero dirección contraria. Ahí tenemos la distancia. Ok, la fuerza de fricción aquí aparece. Esta sería nuestra distancia. ¿Qué otra fuerza actúa? Aprovechando aquí, tenemos el peso de este cuerpo y la reacción normal. Si la masa es 5, el peso sería 50. La gravedad aquí te lo da, que es 10. 50 newton. La normal para el equilibrio también sería 50 newton. En la vertical se encuentra en equilibrio, gente. El cuerpo no sube ni baja. Toda la acción está en la horizontal. Muy bien, la fuerza de fricción ya sabemos que es igual al producto del coeficiente de rozamiento por la reacción normal. La normal es 50, el coeficiente de rozamiento vamos a escogerlo aquí. ¿Cuál es, gente? Si el cuerpo está en movimiento, ¿cuál es? A ver, dímelo. Si el cuerpo está en movimiento, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento? El menor, claro, el menor, gente. El menor, el coeficiente de rozamiento cinético, que es el menor. El estático es el mayor. Por lo tanto, aquí el coeficiente de fricción es el 0.4, el cinético siempre. Entonces, la fuerza de fricción, voy a hacer el cálculo aquí abajito, la fuerza de fricción sería el coeficiente de rozamiento cinético, que es 0.4. Ahí está. Lo voy a dejarlo bien bonito. 0.4, uy, está 4. Multiplicado por la normal. La normal es 50. Ahí está. Muy bien, ¿cuánto sería aquí la fuerza de fricción? Veamos, ¿cuánto es la fuerza de fricción? ¿Cuánto es 0.4? 50 es 5 por 10, 10 por 0.4 es 4 por 5, 20. Muy bien, ahí tenemos la fuerza de fricción, 20 newtons, cinética. Perfecto.
¿Cómo calculamos el trabajo? El trabajo, vamos a regresar aquí a la parte teórica. El trabajo en el caso de la fricción es contrario al movimiento. Estamos en este caso, su trabajo es negativo. Por lo tanto, el cálculo del trabajo de la fuerza de fricción es negativo. El producto fuerza de fricción multiplicado por la distancia. Menos la fuerza de fricción es 20. Multiplicado por la distancia, que es 10. Ahí está. Por lo tanto, el trabajo sería menos 200 joules. Ahí tenemos el trabajo de la fuerza de fricción. Ahora sí, gente, después de sufrir con todo esto, ya tenemos el trabajo de la fuerza y el trabajo de la fricción. Lo vamos a reemplazar aquí. A ver, vamos a hacer el reemplazo aquí. Estamos llegando al final aquí de este problemilla y por ende al final aquí de esta clase que caramba fue intensa. El trabajo de la fuerza aquí es 350, ponlo ahí, 350. Yo le voy a sumar el trabajo de la fuerza de fricción que me dio negativo, por lo tanto, punto de signo, no te olvides. Y esto es igual a la masa del cuerpo que es 5, ponle ahí, dividido entre 2. Multiplicado por la diferencia de cuadrados de las velocidades. Oye, pero la velocidad inicial es 0, por lo tanto ese término se va, como ya sabes quién, y aquí nos quedaría velocidad final al cuadrado. Velocidad final elevado al cuadrado. Muy bien, muy bien. Bueno, anda haciendo el cálculo, gente, y déjame comentarte que en realidad, en el fondo, que ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, esto en forma genérica es llamado el trabajo neto, el teorema del trabajo neto y la energía cinética, siendo un caso más general. Muy bien. A ver, gente, y lo que sigue, bueno, vamos a hacer el cálculo. A ver, ¿cuánto nos da? 350 menos 200. 150 por 2, dividido entre 5, sácale la raíz cuadrada. Ahí está. A ver, confírmame, gente, si esta es la alternativa correcta. A ver, veamos. 350 menos 200 es 150. El 2 pasaría a multiplicar, se convierte en 300. Y esto es igual a 5, la velocidad final elevado al cuadrado. A ver, gente, sácale quinta. 1. Quinta de 300, ¿cuánto es? Quinta de 300, gente. Muchas gracias. Sácale la raíz cuadrada y acomoda la respuesta. A ver, 60. 60, ¿cómo lo puedo expresar? Como 4 por 15, ¿sí o no? Y sácale la raíz cuadrada, sería 2 raíz de 15. Ahí está. Por lo tanto, la velocidad final sería 2 raíz cuadrada de 15 metros por segundo. Y ahí tenemos, después de sufrir bastante, ahí tenemos nuestra rapidez al final. Entonces, gente, ¿cuál es lo que yo quiero que tú te lleves en tu cabeza? Es cuando cuando la fuerza es módulo aquí variable, lo llevas a una gráfica y el área bajo la curva entre las posiciones que te especifica me representaría el trabajo. Si la fuerza tiene módulo constante, como en el caso aquí de la fricción, módulo constante, su trabajo es básicamente de los casos que hemos visto aquí en la parte teórica. Si es paralelo en la misma dirección, positivo. Si es paralelo pero en direcciones contrarias, negativo. Si es perpendicular, ahí 0. Claro, aquí el trabajo neto sería la suma de todos los trabajos. Profe, ¿y el peso y la normal usted no la consideró? No la hemos considerado, ¿sabes por qué, gente? Porque aquí la normal y el peso son perpendiculares a la distancia. Por lo tanto, no me interesa. Su trabajo nulo. Aquí el trabajo neto, claro, sería el trabajo de E, más el trabajo de la fuerza de fricción, más el trabajo del peso, más el trabajo de la normal. Pero en este caso, como la normal y el peso son perpendiculares a la distancia, su trabajo es nulo. Por eso aquí
no la he considerado. Ok, gente, hasta aquí comentarios. Una clase intensa, digno de un lunes. Hasta aquí, gente. Todo bien, cualquier cosa, el video va a estar disponible después de la clase. Y bueno, si no hubiera comentarios, creo que ya es un buen momento para parar. Algunos ya no tienen desayuno más. Creo que van a comer de nuevo. Y conmigo será hasta el día viernes, si no hay comentarios. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Más o menos? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Chicos, vean el video para que estos detalles se les queden. ¿Ok? Muy bien, nos quedamos aquí.